Antes de empezar, quiero mandar un saludo especial a Perú Pega, seguidor leal de mi Twitch. The Gaslight District o el Distrito Gaslight es el nombre de la recién estrenada nueva serie de Glitch, famosos por ser el estudio responsable de Murder Drones y el asombroso Circo Digital, donde nos transportan a un mundo post-apocalíptico y completamente inundado, siendo el único vestigio de la humanidad una pequeña isla flotante que es el homónimo Distrito Gaslight, donde viven los pútridos, que son básicamente zombies que están bendecidos o maldecidos con la inmortalidad. No importa que les hagas, estos no son capaces de morir. Es ahí donde entra nuestra protagonista, Melancholy, o Mel para los cuates, la única humana realmente viva en este pútrido mundo. Pero, ¿por qué eso es importante? Pues resulta que en esta sociedad existe un odio y hasta podríamos decir miedo a los humanos, dado que se cree que uno de ellos nacerá de un huevo de ángel, el cual pondrá fin al mundo en el que viven. De ahí que Mel tenga que ocultar su verdadera naturaleza de los demás, incluso de sus propios amigos. Por lo mismo, nuestra historia comienza con Mel y su familia de gángsters persiguiendo a Jack, quien también pertenecía a ese grupo. Pero dado que descubrió que Mel era una humana, estos se vieron obligados a silenciarlo. Y dado que no lo pueden matar, terminan por arrojarlo al fondo del mar, donde se encuentran los restos de la antigua civilización. Esta familia está conformada por Mood, Pancracio, un hombre hecho aparentemente de pan, y Ken el carnicero, quien es el único que sabe el secreto de Mel, y es el que busca a toda costa resguardarlo. De hecho, si se dan cuenta, cuando Mood y Pancracio se cuestionan por qué persiguen a Jack si es uno de los suyos, tanto Ken como Mel desvían su atención ofreciendo dinero para liquidarlo. Una vez se deshacen de Jack, Mel le ofrece al grupo adentrarse al paraíso perdido, que aparentemente posee una entrada al cielo donde viven los ángeles, los cuales son representados en esta serie como cuervos con aurolias. Esto para robar el ya mencionado huevo humano, que en realidad es un huevo de ángel, para que de esta forma ya nadie pueda sospechar que Mel es humana y así Ken pueda dejar de sobreprotegerla. En un principio Ken se niega, ya que claramente no quiere poner en riesgo a Mel, pero viendo que su plan está muy bien organizado termina accediendo, ocultando sus propias intenciones para ir ahí. Una vez burlada la seguridad y logrando infiltrarse en el paraíso perdido, Ken le dice a Mel que espere en las escaleras al cielo, dado que tiene algo que hacer primero, pero obviamente Mel se niega a esperar y va por su cuenta, ignorando que ese algo que Ken va a hacer es matar a un doctor que estaba experimentando con una criatura gigante, que por el momento vamos a suponer que se trata de algún tipo de ángel. Y está bastante claro que ambos tienen historia juntos, pues parece que ese doctor es el padre presuntamente biológico de Mel, y seguramente lo eliminó para que éste no divulgara su verdadera naturaleza. Mientras esto ocurre, Mel entra al cielo y se topa con una madre o la madre de los ángeles, quien aparentemente la reconoce al instante y le alardea sobre su aparente destino, pero Mel hace caso omiso de esto y termina por llevarse el huevo. El equipo logra exitosamente escapar y se preparan para destruir el huevo frente a toda la población del distrito. Para su desgracia, este eclosiona justo en ese momento, revelando a un pequeño bebé ángel, dejándolos en exhibición frente a todos los pútridos. Ahí acaba el episodio, no sin antes revelar un pequeño detalle, y es que vemos un anzuelo descendiendo a las profundidades justo donde se encuentra Jack, lo que podría ser un indicativo de que este podría ser liberado junto con las demás personas que saben sobre Mel, porque sí, olvidé mencionar que Mel les contó a otros que es humana. Ahora que estamos al tanto de la historia, vamos a ver qué nos oculta esta nueva serie. Y lo primero y más obvio que podemos señalar es que Mel no solo es una humana viva, sino que es la humana viva de la profecía, aquella que relata el fin de la sociedad del distrito Gaslight. Pues en un momento llegamos a ver a Mel de bebé, y al lado de ella se encuentra la cáscara de un huevo, indicando que ésta nació del mismo. Además, la profecía hace hincapié en que dicho humano posee sangre negra, la sangre que posee Mel. De ahí que Jack se altere tanto al descubrirla y tenga la necesidad urgente de decirlo al mundo.
Además, como ya dije, la Madre Ángel estaba alardeándole a Mel sobre la profecía y su destino. De hecho, desde el principio del episodio podemos ver cómo los ángeles están siempre vigilando a Mel, y en un momento vemos como uno la ve mientras ésta sangra. Pues bien, puede que con esto haya que preguntarse, ¿Mel sabe que ella es la humana de la profecía? Ya que es muy común en este tipo de historias que el protagonista desconozca el papel que juega en el destino de su mundo, al menos en un principio. Pero parece ser que en este caso ella sí sabe, pues para empezar obviamente está consciente de que tiene sangre negra. Luego está el hecho de que su motivación para robar el huevo es justamente hacerle creer al distrito que la profecía fue evitada y que nadie sospeche que ella es humana, pues esta misma confiesa que el huevo es de Ángel y solo lo quiere usar de chivo expiatorio. Sin embargo, mi mayor conflicto con esto es que Ken no le dice a Mel el por qué se desvía para matar al científico, como si fuese un secreto enteramente suyo, en el cual también destruye la evidencia de que Mel nació de un huevo. Y si en teoría ella ya sabe eso, Ken no tendría que ser tan reservado en ello. De hecho, a ella le aliviaría saber que este silenció a alguien más que sabía la verdad y destruyó la evidencia al respecto. Digo, si Mel no tiene problemas en matar figurativamente a sus amigos para guardar su secreto, ¿por qué le molestaría matar a alguien a quien aparentemente no conoce? Sí, puede que el que este sea su padre biológico o algo parecido tenga que ver, pero no deja de ser extraño. Y la otra gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo acabó el mundo así? Con todo hundido y la humanidad restante convertida en zombies que no pueden morir, no importa cuándo o dónde les dispares. Pues, en primera instancia la respuesta a esto es bastante sencilla. Bombas nucleares. Si se fijan bien en los boletines que le dan a Mel al inicio del episodio ilustrando la profecía del humano en el huevo, los cuales tienen pinta de mural religioso, podemos ver lo que claramente son bombas nucleares cayendo al océano, haciendo que esto se trate de meramente un Fallout con necrófagos, que en este caso podemos decir que la radiación de las bombas les dio inmortalidad a los sobrevivientes, pero eso no explica la presencia de los ángeles o la existencia de la profecía, ni de por qué esta tiene a un humano saliendo de un huevo como si este fuera un ovíparo. Pues bueno, resulta que, y perdón que aquí sea solo el intérprete, el canal de Cartoon Universe propuso una teoría que me parece muy interesante. En resumidas cuentas, dijo que cabe la posibilidad de que la profecía hable sobre la muerte del humano, para así poder exterminar a los pútridos. Es decir que, si Mel muere, los pútridos también, ya que estos perderían su inmortalidad. Y puede que esto solo lo sepan Ken y el científico, de ahí que Ken lo mate a escondidas de Mel, no porque le oculte que ella es la humana de la profecía, sino por su verdadero rol en esta. Esto también explicaría la sobreprotección que Ken le tiene hacia Mel, no solo porque la ve como su hija y teme que alguien dañe su cuerpo mortal, sino porque sabe que, si ella muere, todos los pútridos también lo harán. En otras palabras, la forma en cómo hablan de la profecía es incorrecta. No deberían temerle ni odiar al humano, deberían protegerlo, como lo hace Ken. Pero la propaganda de odio hacia el humano hace imposible para los pútridos llegar a esa conclusión. Finalmente, hay que hablar del mensaje del final del episodio, y es que si no lo saben, después de los créditos tenemos lo que parece ser un mensaje de alerta en estado crítico, en el cual se le indica a la multitud que se resguarden en sus casas y no salgan de estas, y esta alerta se denomina como alerta de amenaza profética, en donde aparece un mensaje que dice más o menos lo siguiente. Se le recuerda a todos los residentes que los avistamientos falsos o los informes maliciosos serán procesados como actos de terrorismo deliberado contra el distrito Gaslight. Los infractores serán procesados según el protocolo Omega 7. Su cumplimiento es obligatorio. Agradecemos su cooperación. Su miedo es innecesario. Está claro que esta alerta va dirigida a los habitantes del distrito Gaslight, pero no estoy seguro de que esta haya sido enviada por los propios habitantes de este o por los guardias del paraíso perdido, pero es más probable lo segundo, ya que lo último que vemos del distrito es que acorralan a los protagonistas, sin ningún indicio de que haya algo que amerite una alerta, menos una que involucre aislamiento.
En cambio, en el Paraíso Perdido acababan de sufrir un robo, y la seguridad ya tendría que estar consciente de que una de las partícipes es la humana de la profecía, ya que la Madre Ángel interactuó con ella, indicando que podría iniciar la búsqueda de Mel o por lo menos el bebé ángel que secuestró. Aunque francamente dudo que un ángel en particular sea tan importante para emitir esa alerta, siendo que estos actúan más como mascotas que como figuras de autoridad. Pero bueno, ahora quisiera saber qué piensas de este piloto y sobre el lore de todo este universo. Por mi parte, solo me queda claro una cosa, que si quiero que Glitch produzca mi serie, tengo que volver a mi protagonista todavía más loca. Así que tomaré nota de ello. Pero si ahora quieres ver mi reacción en tiempo real a este piloto o conocer una lista de los villanos cómicos que hay que temer, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que hacen posible este contenido, especialmente a los miembros guardianes de la armonía, tales como Spark12, Augusto Estrada, Vizcar Mesada, Miwar, Carol Flor, J, Sonia, Starshine, Tiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias.